Dios les bendiga, amada comunidad pescadora, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos al Señor por esta experiencia de estar nuevamente en nuestra zona virtual. Estamos discutiendo un tema que a lo mejor ha comenzado como un tema, ¿verdad?, de tiempo de verano, pero creo que nos vamos a quedar con él. El Espíritu del Señor era inspirando mi vida para poder componer muchos elementos de esto y hablar acerca de la iglesia como una comunidad de reconciliación. Me parece que de manera casual nos hemos encontrado con un tema profundo y que nos va a retar desde muchos lugares, nos va a retar en esta experiencia de estar juntos y de crecimiento como iglesia. Tenemos una gran expectativa de que Dios siga haciendo y construyendo en nosotros, ¿verdad? Esa persona madura que esté dispuesta a compartir lo que ha recibido de parte del Señor. Y estamos, ¿verdad?, agradecidos por esto. Gracias al Señor porque podemos estar juntos y gracias al Señor porque a través de esta expresión de vida de iglesia nos edificamos unos a los otros. En la siguiente laminilla, por favor, hemos tocado, ¿verdad? El lema del año, alumbra con tu fruto. Volvemos de nuevo a repasar estas cosas que se deben quedar con nosotros, ¿verdad? Y parece algo que es repetitivo de toda la semana y la pastora insiste, y de hecho hoy, como sabemos que es el último domingo del mes de julio, las personas están de vacaciones, algunas personas quizás no puedan conectarse como siempre, pues queremos resumir un poquito hoy algunos de esos elementos, no de discusión extensa, ¿verdad? Para que no se pierdan del todo lo que vamos añadiendo a esto, pero esto que Mateo 5, de 14 a 16, nos vuelve a recordar, amados, es fundamentalmente importante porque el Espíritu del Señor nos está confrontando a todos nosotros. Y el Señor nos está diciendo que somos la luz del mundo, ¿verdad? Que debemos alumbrar con ese fruto, que de la misma manera que una ciudad, ¿verdad?, no se puede esconder, esa edificación que se hace en esa colina alta, y es inevitable poder verla porque no podemos esconderla. Eso definitivamente que lo que se construye en ese lado alto de cualquier montaña jamás lo vamos a poder esconder porque está expuesto a todo el mundo. De esa misma manera, nadie enciende una lámpara ni tampoco la pone debajo de una canasta. De esa misma manera, es que nosotros, los hijos de Dios, debemos alumbrar, ¿verdad? Y el Señor, utilizando esas metáforas, lo que nos está diciendo es que inevitablemente aquellos que han recibido a Jesús y han tenido esa experiencia de cambio en sus vidas, tienen que alumbrar con obras que todos puedan ver, ¿verdad? Porque nuestras acciones deben hablar mucho más alto que nuestras palabras. A veces como que se nos olvida eso, ¿verdad? No estamos hablando de ningún patrón perfecto, sino que estamos hablando de un patrón genuino, ¿verdad? Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, tiene que ver con que yo sea genuina en mi expresión humana y que a la misma vez pueda expresarle al mundo los cambios que se han producido como resultado de mi relación con el Señor. Porque más que pensar en que tengo una religión, estamos viviendo en un tiempo donde los valores son líquidos, las estructuras religiosas también lo son, y en medio de esas expresiones donde van y vienen, donde muchos tienen muchas cosas y todos apuntan hacia zonas distintas, nosotros estamos apuntando hacia la verdad de la cruz, ¿verdad? Y en la experiencia donde Jesús de Nazaret, ¿verdad?, dijo que el que creía en él, aunque estuviese muerto, viviría, y eso es lo que ha sucedido con nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por lo tanto hemos recibido la vida, ¿ok? Así que en la siguiente laminilla hemos hecho como centro, ¿verdad?, eje central de nuestra discusión, la misión de la iglesia que nos fue encomendada y hemos tomado como punto de referencia 2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 20. Es la misión de la iglesia de continuar la obra de Jesús en el mundo y que el centro de esa misión es la reconciliación. Y hace varios domingos estábamos hablando de que nosotros somos el cuerpo de Cristo y fuimos un poquito más adentro tratando de explicar qué es eso de que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque en realidad ya el Señor físicamente no está entre nosotros, pero por medio de su Espíritu, Él ha construido una iglesia, habrá edificado un cuerpo, ¿verdad?, que a lo largo y ancho del mundo testifica esta verdad, ¿verdad? Y el punto de referencia lo encontré interesante repasando de nuevo lo que es nuestro eje central de discusión. En términos de la Biblia, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva,
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese texto lo he predicado tantas veces a lo largo de mi vida en el ministerio y como persona, y he desmenuzado esa porción bíblica desde una perspectiva profunda, pero no necesariamente iba más allá de ese versículo. Mas, sin embargo, cuando usted se da cuenta de que ese es el principio de toda una misión, ¿verdad? Esa es la introducción que el Señor nos está dando para que entendamos lo que viene después. Cuando el apóstol dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a todos nosotros, a los pescadores, ¿verdad? A los que están conectados y a los que hoy quizás no están con nosotros, a aquella persona que haya recibido al Señor, a cada uno de nosotros nos fue encomendado la palabra de la reconciliación. Así que no solamente eso, no solamente nos explica la misión, no solamente nos explica que a partir del momento de nuestro nacimiento, ¿verdad? De lo que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Aquí un poco el apóstol Pablo está, ¿verdad?, referenciando eso. A partir de esa nueva criatura, de ese nuevo nacimiento en el Espíritu, debemos decir que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y me atrae la atención también el aspecto de que nuestra acción ¿verdad?, de embajadores del Señor, de proclamadores del Señor, de profetas del Señor, de representantes del Señor, de apóstoles del Señor, porque en realidad todos de alguna manera somos enviados para cumplir esa misión, tiene que ver con que se ejerce a través de un ministerio compasivo. ¿Por qué lo digo? Porque fíjese que el apóstol al escribir dice que nosotros en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es una expresión profunda, es una expresión verdad, de compasión interna, que no es un asunto solamente de pensar en un aspecto condenatorio, sino salvador, ¿verdad? Reconciliador. Es que por medio de nosotros debemos tener el mismo sentimiento, la misma convicción, la misma profundidad en Dios para decirle a otros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces esa expresión de os rogamos en el nombre de Cristo me parece sumamente interesante, porque yo creo que de alguna manera resume lo que es el ministerio de la reconciliación. La iglesia que reconcilia, la iglesia que invita, la iglesia que trae conciencia de la verdad de Dios, que es un asunto no de, ¿verdad?, pasarle la mano al pecado o a la raza humana o a esta naturaleza caída, sino de hacer conciencia de esa verdad y que de alguna manera seamos portavoces eficaces y relevantes a una generación nueva que está viendo delante de nosotros, ¿verdad? No solamente lo que predicamos, sino lo que vivimos. Así que me parece que eso es un gran reto en la siguiente laminilla. Así que a la hora de mirar esto, que en el día de hoy, ¿verdad?, lo estamos haciendo siempre como un aspecto de repaso, el camino de la reconciliación, el mensaje de la reconciliación, la invitación de verdad a la reconciliación es redentora porque ella nos libera, ¿verdad? Recuerde que quien es el autor y consumador de nuestra fe es Cristo y que ese es el punto de esperanza que todos estamos mirando, ¿ok? Y esa redención se traduce en expresión de buenas obras. Nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos por la redención que hay en Cristo Jesús, ese justo que murió por todos nosotros que somos injustos. Así que no solamente lo considero un aspecto liberador, ¿verdad? Este camino, esta mesa de reconciliación, esta acción de reconciliación, esta proclamación de reconciliación, todos los aspectos que pudiéramos hablar acerca de lo que eso significa, sino que es lámpara. Y lo pongo así porque creo que muestra el camino, nos conduce. No estamos aquí perdidos, no estamos aquí, como decimos en buen puertorriqueño, al garete, ¿verdad? No es lo que pretendemos hacer. Lo que necesitamos es que eso que Mateo 5 advierte se manifieste de manera real, ¿verdad? Esa lámpara que se enciende, que en mí está encendida porque Cristo está, porque no hay manera de que se esconda. A menos que yo realmente no haya sido legítimamente salvada, o sea, que en mí no haya esa expresión de salvación. Pero si en mí existe esa expresión de salvación, en mi corazón ya hay una lámpara que se enciende, ya hay una luz que está dentro de mí,
que va a producir, va a motivarme, va a inspirarme a las buenas obras. Y eso es en realidad una guianza, ¿no? Nos muestra ese camino. La Biblia también habla acerca de la palabra de Dios, que es la que nos conduce, que es la que nos lleva, que es la que nos libera como lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Así que no solamente es eso, sino que también nos conduce en esta manifestación y práctica del amor ágape, que es el amor comprometido, ¿verdad? No está sostenido o validado por la emoción o por los sentimientos, sino por el compromiso, por la responsabilidad y el sacrificio, entre otras cosas que se puedan definir, ¿verdad? Porque una cosa es que yo siente ese tipo de emoción y cuando estamos en este nivel emocional, estamos de verdad caminando sobre una tierra movediza. No necesariamente estamos sostenidos en algo firme, pero cuando estamos sostenidos en el compromiso, ¿verdad? Va más allá de lo que yo pueda sentir, sino de lo que me corresponde hacer. Y eso lo llamamos obediencia. Así que a lo largo de toda esta ruta, amados, en la siguiente vamos a hacer que la iglesia pescadora también muestre, nuevamente lo hemos enfatizado en otros estudios bíblicos con otra fraseología y hemos tratado de, ¿verdad?, ir alrededor de esto con otro apoyo, pero creo que debemos reforzarlo, debemos mostrar interés por las necesidades de la comunidad donde estamos sirviendo, donde Dios nos ha enclavado, esta calle 20V1 y en el lugar donde Dios nos ha colocado y que una vez al mes salimos a evangelizar. De hecho, esta tarde estamos evangelizando a las 5:30 con la ayuda del Todopoderoso. Estamos llevando la noticia la buena noticia del Señor. Y debemos no solamente ir y tocar la puerta o ponerle un detalle, ¿verdad? Para que la persona tenga un acercamiento a la palabra a través de diferentes, ¿verdad? Símbolos que hemos escogido. Compramos diferentes, ¿verdad? Cositas y que cuando los discutimos en nuestro taller de trabajo, hablan acerca de un tema, ¿no? Vamos a hablar acerca del Jesús que refresca nuestra alma, pues conseguimos ahí unos abaniquitos para regalar de esos de mano en un tiempo de calor como el que estamos viviendo, pues entonces alineamos el mensaje con ese pensamiento para que la gente reflexione un momento, ¿verdad? Y en ese abaniquito pues hay un texto bíblico y ese texto bíblico habla por sí solo. Y que de alguna manera la persona cuando tenga el acercamiento con la palabra piense en nosotros como una alternativa de reunión, ¿verdad? Porque queremos que se dé cuenta que hay una comunidad que quiere servir, ¿eh? Así que todos esos acercamientos que la iglesia hace, ¿verdad? Y que de alguna manera nos hace inventariar también todo lo que estamos viendo cuando caminamos, todo lo que el Espíritu nos inspira para que nos demos cuenta que está ahí, transformemos cualquier tipo de proyecto o de propuesta en proyectos que realmente puedan servir a la comunidad, ¿verdad? Y transformar esas propuestas o esos programas o esas buenas ideas en proyectos de apoyo. Y que no solamente es la dinámica de la comunidad donde estamos, sino de que hemos a lo largo de nuestra pastoral establecido de que nosotros todos somos discípulos del Señor y que tenemos que establecer un plan de evangelismo personal de manera intencional, que no solamente busca sacar el tema, sino aportar con el desarrollo de todas nuestras habilidades, talentos, oportunidades, ¿verdad? Transferirlos, ¿verdad? Transformarlos en soluciones para el bien común, que me parece que en el tiempo de hoy lo necesitamos con mucha urgencia, amado. No solamente es construir un proyecto de manera comunitaria y que nosotros todos participemos en esto y seamos parte de algunos equipos de trabajo y que hagamos una actividad de impacto a la comunidad con un tema particular, es que todos nosotros en sí mismos somos parte de ese plan perfecto de Dios para que alguna persona sea alcanzada con el mensaje de salvación. Así que usted tiene que ser intencional porque usted vive en una comunidad, porque usted trabaja dentro de un círculo profesional particular, porque usted también quizás estudia dentro de algún ámbito donde tiene influencia de compañeros de estudio también. O sea que hay diferentes maneras en que nosotros debemos transformar ese mensaje en una acción que todos puedan ver, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que nos miremos y entendamos que somos parte de una sociedad global y que por eso, amado, los problemas del mundo también nos afectan a todos nosotros y que ellos nos van a afectar de manera directa y abrumadora. A veces estamos viendo tanta información que nos llega a través de las redes sociales y mucha de esa información, lo he comentado en otras ocasiones, a veces nos abruma demasiado
porque hay muchos puntos de vista que todo el tiempo nos están llegando, ¿verdad? Cada persona tiene su plataforma y algunos están monetizados, así que recuerde que hay gente que simplemente crea ¿verdad? Un headline para un programa porque quiere que usted le dé el play porque él lo necesita para cobrar, ¿verdad? Y a lo mejor lo que está diciendo no tiene contenido, a lo mejor lo que está diciendo no tiene sustancia ni sentido, pero nosotros a veces lo creemos simplemente porque nos llega o porque es una persona que nos cae bien, donde a veces la información que nos llega no la buscamos con profundidad, no estamos seguros si eso es verdad, pero a veces que la abrazamos como si así lo fuera. Y todas esas cosas nos confunden, amado, y tenemos que aprender a desarrollar un entendimiento de las cosas, porque somos una comunidad que sirve al Señor y que queremos, ¿verdad? Ser relevantes desde el lugar donde estamos. No vamos a poder alcanzar a todo el mundo, pero el mundo de alguien podemos alcanzarlo a través de la verdad del Evangelio. Así que son parte de los retos que tenemos como iglesia. En la siguiente laminilla, la iglesia que sirve como una comunidad de reconciliación, lo miramos la semana pasada, habla, ¿verdad? Ejerce el ministerio enseñando que el sufrimiento es parte de la vida misma. Estuvimos discutiendo la figura de Job y precisamente lo que queremos quizás resumir con esto, añadir un elemento que la semana pasada discutimos al final, pero que quiero cerrarlo para este último domingo del mes de julio, que me parece, ¿verdad?, sumamente interesante y que lo vamos a seguir discutiendo en esta ruta, ¿verdad?, de estudio profundo de este tema a lo largo del año. Pero es importante ser responsable acerca de lo que significa el sufrimiento, o sea, la vida misma, a partir de Cristo, ¿verdad? Y a partir del ser humano mismo, ¿verdad? A partir del momento de nuestra concepción, y la iglesia debe ser responsable a la hora de transmitir, ¿verdad? Un mensaje real, a la hora de llevar, reinterpretar la palabra del Señor. Estuvimos hablando de la figura de Job. Y trazamos estos tres elementos, ¿verdad? Resumidamente, hablando acerca de que el sufrimiento es parte de la vida misma, de que no podemos pensar de que Dios es un Dios que simplemente nos va a resolver todos nuestros asuntos y ya pues nada, a partir de ese momento yo no tengo mucho que hacer, sino que por el contrario, como Job nos enseña, aun siendo las personas de mayor compromiso con la vida, con la familia, con nosotros mismos, pudiéramos perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos, porque la vida es así. Pudiéramos pensar que eso es injusto, sí, muchas veces yo lo he pensado acerca de las cosas que a mí me ocurren o que ocurren en mi entorno o que le ocurren a mi familia, y a lo mejor pudiera hasta resistirlo. Yo creo que todos esos sentimientos los vivió Job y cuando yo estudio el libro me doy cuenta acerca de ello, pero tengo que entender, ¿verdad?, qué es lo que puedo descubrir detrás de todos esos retos que la vida tiene, ¿verdad? Así que tenemos que ser responsables con esto. La iglesia que ejerce el ministerio de la reconciliación, perdón, entiende y atiende. Y esas dos palabras para mí son fundamentales, el atender y entender, porque hay veces en que nosotros podemos opinar sobre muchas cosas, pero no estamos atendiendo, no nos estamos dando cuenta realmente de las necesidades profundas que existen en el mundo de hoy, ¿verdad? Y no solamente es atenderlo, es tratar de descubrirlo, es tratar de, ¿verdad?, mirar toda esa esfera, ¿verdad?, todos esos elementos que están a su alrededor, sino de que atender, porque el atender también tiene una acción responsable de mi parte. No solamente es un asunto de buscar una porción bíblica, de ajustarla a una realidad particular o de ser consoladora como iglesia o como persona creyente a alguien particular sobre un asunto, sino de que yo debo atender, ¿verdad?, de alguna manera relevante lo que a esa persona o a esa comunidad o a ese mundo que me rodea le afecta. ¿Verdad? Y que eso es importante para aquellos que pretendemos dejar algo en la historia, ¿verdad? Que hable de Cristo, dejar algo en la historia que se quede también para las próximas generaciones, porque no solamente es el mismo, no es hablar del Evangelio de ayer, sino del Dios de hoy y del Dios que seguirá siendo parte de la historia hasta la redención completa de todas las cosas, ¿verdad? Hasta la reconciliación completa de todas las cosas. Y hemos hablado acerca de que la encarnación del Ministerio de la Reconciliación también significa el acompañamiento, ¿verdad? Presencia, hacernos sentir, ¿verdad?, que pensamos en otras personas y que son muy importantes para nosotros. La semana pasada estábamos hablando un poquito acerca de no solamente la figura de Job en la siguiente laminilla, sino de que estábamos hablando acerca de cómo nosotros debemos tener cuidado a la hora de acercarnos al dolor
de otras personas y a la hora de mirar lo que a otras personas les afecta, lo que otras personas viven, porque también yo estaba en un lugar de oscuridad y desde algún lugar donde estaba perdida, ¿verdad? Sin dirección, sin encuentro y realidad con el propósito para el cual fui creada. El Señor llega a mi vida, me rescata, me libera y de alguna manera se abre delante de mí una dinámica de posibilidades preciosas que tienen que ver con el ejercicio de disciplinas espirituales que me llevan a una dimensión espiritual, que me llevan a la realización máxima de mi vida como ser humano y yo quiero que otras también se encuentren con esta verdad maravillosa. La semana pasada hablamos también acerca de lo que Juan 9, del 2 al 3, enfatiza cuando habla acerca de la experiencia de Jesús acercándose a este ciego y la manera en que sus discípulos le dicen quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego. Y en esa experiencia donde estamos interpretando la vida de otros, el Señor les dice a sus discípulos y a los que estaban oyendo, tengan cuidado con la manera en que interpretan, ¿verdad?, la realidad de otros, porque esto no es necesariamente un asunto de querer entender si esto es sus padres el que nació ciego, sino que las obras de Dios deben glorificarse en aquellos que están caídos. Las obras de Dios deben manifestarse en aquellos que están en el piso. Las obras de Dios deben manifestarse en aquellos vulnerables. Las obras de Dios, ¿verdad?, el rescate de Dios, la compasión de Dios, debe manifestarse en aquellos que nacen dentro de ambientes injustos y que ellos no pidieron nacer ahí, ¿verdad? A veces nosotros nos quejamos tanto de lo que nos ha tocado vivir a nosotros como puertorriqueños. Y de nuevo, en nuestra experiencia en nuestra isla, amados, nuestra isla es tierra de nadie. O sea, Puerto Rico está viviendo una dinámica de violencia tremenda. Yo digo que el espíritu de mortandad está caminando entre nuestras calles y afecta, ¿verdad?, nuestra manera de vivir, esa dinámica donde tantas personas están muriendo, especialmente jóvenes que están vinculados al narcotráfico y otros escenarios de la vida humana, la violencia doméstica, la manera en que nos estamos maltratando como país, ¿verdad? Y no estamos produciendo una tierra sana, no estamos produciendo una sociedad sana. Y eso es lamentable por demás. En una tierra que cuando miramos hacia el lado también ha fluido leche y miel, o sea, nosotros hemos nacido dentro de unos entornos donde yo no era una persona rica cuando nací, ni mis padres tampoco lo eran, pero eran gente trabajadora y no me faltó el alimento, vinieron unas provisiones, ¿verdad? A través de los convenios políticos, nos gusten o no nos gusten, eso son, ¿verdad?, otra harina de otro costal, pero la verdad es que hubo un enriquecimiento, o sea, se dan unas dinámicas de movimiento sociopolítico, económico, que llevan a Puerto Rico a transformarse en prácticamente 100 años en otra sociedad. Y eso también nos perjudicó porque fueron cambios demasiado rápidos, lo admitimos, pero también hubo un fluido de recursos, donde hubo una transformación, ¿verdad?, en todos estos desarrollos que nos pusieron en una posición también ventajosa. Y pienso que debemos mirar que el aprecio de esas cosas también produce también un valor que nos hace cuidar lo que hemos recibido. Yo creo que la iglesia debe mirar estos asuntos no como que somos mejores que otras personas, sino que son recursos que llegan a nosotros y que ya que llegan a nosotros debemos ser capaces de administrarlos de manera responsable, porque de eso se trata la comunidad que transmite y que administra un mensaje de reconciliación. Por eso es que el Señor en Isaías 58 reclama a su pueblo religioso, de que hablaba tanto de religiosidad, que hablaba tanto de espiritualidad, pero no practicaba la justicia, no visitaba al enfermo, no cuidaba de la viuda, hacía unas ventajerías económicas donde robaba. Y yo creo que nosotros también hemos estado bajo esa misma situación. Y yo creo que la iglesia debe volver a mirar lo que la palabra nos enseña acerca de estas cosas. O sea, tenemos que mirarnos en ese espejo, amado. Yo creo que la iglesia tiene que arrepentirse, ¿verdad?, de esa malversación de fondos, de recursos y esa malversación del mensaje. Lo hemos tergiversado a nuestra conveniencia y de alguna manera hemos sido como lo que dijo el profeta Jeremías o como lo que hizo el Señor cuando viró las mesas de los cambistas, y en algún momento a lo mejor tocamos ese tema de mayor profundidad.
esta es casa de oración, este es un lugar de reconciliación, este es un lugar donde debe haber vida y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones y para eso pues hay mucho tema de qué hablar, ¿verdad que sí? Así que la iglesia, tenemos que volver a enfatizar esto, amados pescadores, la iglesia que ejerce el ministerio de la reconciliación se prepara y desarrolla sensibilidad tanto en el plano emocional como espiritual, y de esta manera identifica, ¿verdad?, la forma en que puede ayudar sin ser imprudente, ¿verdad? Eso fue una expresión que puse la semana pasada, que vuelvo a enfatizarla porque y subrayo la palabra imprudente, porque, amados, a veces la iglesia, en su deseo de poder ayudar o servir, no atiende, no se prepara, no desarrolla sensibilidad, es demasiado apresurada y en todos esos elementos de reacción podemos ser imprudentes. Y yo creo que la iglesia pescadora tiene que aprender de lo que ha sido nuestra historia, ¿verdad? Hemos estado por 35 años como comunidad, donde hemos querido bendecir la vida de mucha gente, donde hemos querido establecer el reino de Dios en la tierra. Hemos hablado acerca de ese establecimiento del reino de Dios entre nosotros está, pero hay ocasiones en que admitimos que hemos sido quizás imprudentes, a lo mejor la manera de reconciliar las cosas o de establecerlas no necesariamente ha sido la mejor, y eso también ha traído consecuencias. Y yo creo que de todas esas cosas, yo como, ¿verdad?, como líder de la comunidad he querido aprender y lo he estado haciendo a lo largo de mi vida como persona, ¿verdad?, casada, durante mis 30 años de matrimonio con mi esposo, en mi desarrollo personal con mis hijos, como abuela, como persona, en todos esos ámbitos del ser humano he crecido y he decidido aprender de la historia vivida. He decidido no quejarme de aquello que no tuve o de aquello que otro tiene, aunque es inevitable comparar, aunque es inevitable, las redes sociales están ahí, a veces como uno se queda como que entumecido, y estremecido por lo que otros logran, y a lo mejor uno interpreta la espiritualidad de otras personas, amado, es así, y se compara con otros cuando nosotros no deberíamos estar haciendo eso, nosotros deberíamos estar mirándonos en el espejo del Señor y deberíamos estarnos viendo en ese espejo glorioso que realmente nos inspira a poder seguir creciendo y depurando nuestro corazón para la gloria de Él. Que al final del camino no somos nosotros los que vamos a repartir, ¿verdad?, los dones finales, ni somos nosotros los que vamos a hacer justicia plena, no es el asunto del juicio, sino de ese elemento de separar una cosa de la otra, como dice la Escritura, no vamos a ser nosotros, ¿verdad? Porque pudiéramos equivocarnos. Por eso es importante que en la iglesia como comunidad reconciliadora o que ejerce, perdón, el ministerio de la reconciliación, se prepare y desarrolle sensibilidad, para que podamos ser relevantes a la necesidad de otras personas. Y en la siguiente laminilla. Así que con eso fue que nosotros terminamos el estudio de la semana pasada, aparte de esa laminilla que fue parte de un estudio, ¿verdad?, de un escrito que se dio de Harvard Business Review. No es una fuente, ¿verdad?, de cosmovisión bíblica, pero es extraordinario mirar cómo estos elementos que ellos subrayan en términos de cuál es la voluntad actual del ser humano, ¿verdad?, cuál es la comprensión, ese vértice que se da, esa relación que existe entre la comprensión de las experiencias de los demás y cómo va a ser la voluntad de actuar en función de eso. También nos lleva al marco bíblico, ¿verdad? Nos lleva al marco bíblico y la manera en que ese estudio, ¿verdad?, y ese escrito discute el asunto de cómo las relaciones humanas deben estar dirigidas a actuar en función de unos elementos que vayan más allá de lo que puedo sentir a nivel emocional o de lo que mis ojos ven. ¿Ve? Y entonces ellos desglosan, ¿verdad?, separan estos elementos de lo que es la lástima, ¿verdad?, el sentimiento simpático en el ser humano o empático, y cómo ellos, a medida que ¿verdad?, van evaluando las diferentes actitudes humanas dentro de los grupos sociales que estudiaron, se dan cuenta que la posición más profunda de sanidad para el ser humano, de compromiso con otros, está en la compasión, en la manera en que nosotros podemos estar comprometidos
con el servicio a otros, comprometidos con el acompañamiento a otros. Y lo va definiendo de una forma que me encantó, porque realmente así lo resumen también los estudios a nivel psicológico, ¿verdad? De conducta humana, cuando habla acerca de esa lástima, ¿verdad? Que la manera donde bendito, desde lejos lo veo y me da lástima, ¿verdad? De que estés en esa situación, pero no necesariamente haces algo más, simplemente, caramba, bendito pobrecito, ¿verdad? Como a veces nos ha sucedido. O desde el punto de vista simpático, ¿verdad? O solidario, ¿verdad? Otra palabra que se usa en esto, donde pues yo puedo mirar lo que está sucediendo y lo siento por ti porque a mí me ha sucedido de otras maneras y puedo sentirme identificado con esos elementos, porque en otras instancias a mí también me ha sucedido. Eso lo miramos como un aspecto que a veces yo esa palabra lo uso mucho, la solidaridad, ¿verdad? Pero en la medida en que esa solidaridad me lleva a un punto de acción, la iglesia viendo de manera solidaria las causas que les rodean, estamos haciendo algo con ellas, ¿verdad? Con ese aspecto solidario, nos estamos quedando como que cortos, ¿verdad? El aspecto empático, ¿verdad? Que es el aspecto donde me pongo en los zapatos del otro, estoy sintiendo como tú, ¿verdad? Y que quizás desde el punto de vista de esa empatía, algo en mí produce un paso, algo en mí no solamente contempla, no solamente trata de interpretar o de entender, sino de que va a moverse hacia una acción. O desde el punto de vista compasivo, que es el punto que ellos definen como el lugar donde yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Y yo creo que ese es el aspecto donde Jesús de Nazaret y la Biblia concentra su mensaje. Cuando usted estudia esa, ¿verdad? Manifestación viva, ¿verdad? Del Dios invisible en Cristo Jesús, el mensaje de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el testimonio, no solo de los evangelios, sino de la escritura que se da a través de los apóstoles, el punto de encuentro que se enfatiza más a lo largo de toda esa expresión, especialmente del Nuevo Testamento, es el aspecto de la manifestación del amor agape, que es el amor compasivo, es el amor comprometido. En la siguiente laminilla. Yo quise traerlo para esta reunión, para que lo recordemos. En algún punto, a lo largo del camino de mi pastoral, también he hablado acerca de esto. Hay personas que son nuevas y que a lo mejor no se han expuesto a esta enseñanza, pero yo quise traerlo aquí, porque para nosotros ser una comunidad de reconciliación, o sea, para movernos de manera compasiva y más allá, ¿verdad?, de la lástima o la solidaridad o la empatía, y ser, ¿verdad?, convertir nuestras propuestas y nuestros sueños en proyectos. Tenemos que centrarnos en la acción correcta, tenemos que centrarnos en la intención correcta, ¿verdad? Juan 15, del 12 al 17 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto. Tremendo, eso conecta con nuestro lema, ¿verdad? Alumbrando con nuestro fruto. Y vuestro fruto, no solamente que lo llevemos, sino que permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y quizás el énfasis que le quiero dar en esta mañana, en la siguiente laminilla, es que lo que se estudia, ¿verdad? Y lo que se define desde el punto de vista de ese estudio sociológico, ¿verdad? De este escrito que hemos sacado estas referencias y definiciones, la Biblia lo enfatiza desde una perspectiva de amor, ¿verdad? Profundo, enfatizado en lo que es realmente la discusión del amor verdadero. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros a veces decimos con la boca que amamos, pero en realidad hemos entendido lo que significa amar, ¿verdad? Esa expresión de amor comprometido, que es lo que la Biblia llama el amor ágape, ¿verdad? El amor de Dios, no es el amor a Dios, no es el amor a Dios, sino que es el amor de Dios, ¿verdad? Viene de esta raíz griega, ¿verdad?
de estas dos raíces griegas, que es ak, que es un griego antiguo, jónico, que significa yo, ¿verdad? Es un griego, en un griego más moderno, pues significó ego, ¿verdad? La misma palabra, el ak. Así que las palabras egoístas, por ejemplo, vienen de esa misma raíz, ¿verdad? Y la otra palabra es apé o apao, que significa, o agapao, ¿verdad? Que significa sacrificar, clavar un puñal, desacomodarse. Cuando se unen esas dos palabras, cuando se trata de buscar la raíz original de lo que significa amar en la traducción griega del Nuevo Testamento, pues es la palabra dejar de ser yo para que otro sea. Es la palabra ágape. Y esa palabra significa que me niego a mí mismo para afirmar al otro. La expresión más poderosa, más contundente de lo que es amar se manifestó en Cristo Jesús. Eso es lo que el libro de Filipenses en el capítulo 2 afirma, ¿verdad? Que nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo, ¿verdad? No tomando en cuenta el ser igual a Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se desacomoda totalmente de sí mismo, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, haciéndose, ¿verdad? Humano, hombre entre nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir la vida de Dios, ¿verdad? Clavándose en la cruz, dejando que esa expresión viva del amor se manifestara en el sacrificio mismo. Así que cuando se describe profundamente lo que es ese amor comprometido, ese sacrificio vivo, ¿verdad? Esa es la manifestación o la medida más alta de amar, ¿verdad? Y esa expresión se da en la siguiente laminilla, en Primera de Corintios, capítulo, la vamos a mirar en Juan, capítulo 21, pero Primera de Corintios 13, cuando usted la estudia y búsquela en algún momento para que usted así lo pueda ver, la Biblia dice de que, bueno, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Esa expresión de amor que habla el apóstol es esta expresión agape. Es la expresión que se debe manifestar, porque si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, estoy así, no tengo congruencia con este asunto. O sea, el centro de todo es no solamente en el servir a Dios, sino en servir a los demás, tiene que ver con amar desde esta perspectiva de compromiso completo. ¿Ves? Y entonces quise, para ir terminando, hablar un poquito acerca de esa expresión del amor agape que se da en Juan capítulo 21, versículos 15 al 19, que es el encuentro que tiene Jesús con Simón Pedro. Cuando nosotros estudiamos, recuerde que nosotros estamos recibiendo la Biblia en español, pero la Biblia no se escribe en sus originales en español, ¿verdad? Hay textos que son escritos en hebreo, hay textos que se escribieron en arameo, y la versión o la Septuaginta, que es la versión griega de ese texto, especialmente el Nuevo Testamentario, se escribe en griego, ese griego koiné. Así que en griego, las palabras para definir amor son a veces distintas a las que usamos nosotros. Yo no digo yo te amo, ¿verdad? Usted lo va a mirar en este texto, siempre va a haber el encuentro de Jesús con Pedro preguntándole que si le ama y va a ver que la respuesta de Pedro va a ser sí, te amo, y lo va a ver todo en el mismo concepto. Cuando lo mira, lo va a ver igual, pero cuando usted estudia el original, se da cuenta que en la conversación Jesús de Nazaret utiliza un verbo para referirse al amor y Pedro le contesta con otra expresión distinta de amar. Y lo vamos a ver ahora. Nosotros las más que conocemos, hay muchas, pero las más que conocemos son esas tres que están ahí. Seguramente nosotros cuando vemos esas definiciones del amor en griego, hemos escuchado que los griegos definen el amor como el amor eros, que es el amor erótico, es el amor de expresión física, es el amor de atracción sexual. Cuando los griegos se refieren al amor entre amigos, se habla del amor filial, ¿verdad? Del amor filial. El amor entre hermanos es un amor filial, ¿verdad? Y cuando ellos se van a referir, o el texto o los textos escritos se refieren al amor comprometido, se habla del amor ágape. Usted va a ver la diferencia cuando usted estudia los originales, ¿verdad? Para nosotros, que no somos expertos en el idioma griego, lo que tenemos es la traducción en español o las diferentes versiones que a lo mejor hacen alguna diferencia entre una cosa y la otra. Pero vamos a mirar el texto de la Reina Valera. ¿Cómo es que lo dice? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. El que se hable de este relato donde Jesús en 3 ocasiones le pregunta a Pedro lo mismo, quiere decir que la Biblia está enfatizando un aspecto y que en este diálogo Jesús de Nazaret está llevando a Pedro a una conciencia personal. Esas mismas 3 preguntas o esos mismos énfasis nos los da el Señor esta mañana a todos nosotros para que nos preguntemos a nosotros mismos si realmente lo amamos. Pero lo que sí quiero traer en la siguiente laminilla, y con esto vamos a terminar, es que cuando yo voy a traducir esto en el original griego, me doy cuenta que en ese diálogo, cuando Jesús está hablando con Pedro, él está utilizando la palabra ágape para referirse a la manera en que él está esperando que Pedro le ame. O sea que Jesús de Nazaret le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, tú me agapo, tú me amas, tú me agapao, tú me amas a mí de esta manera, tú me amas de una forma comprometida, tú estás dispuesto a dejar de ser tú para que yo sea Jesús en ti, para que yo manifieste mi carácter, mi testimonio, mi palabra en ti. ¿Estás dispuesto a dejar de ser tú para que yo sea en ti? Eso es lo que Jesús le está preguntando a Pedro. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te fileo, la palabra que usa no es agapó. Le pudo haber dicho, sí, ese es el amor con que yo quiero, no, pero le dice, yo te amo, pero la palabra que usa no es agapó, la palabra que usa es fileo, que es la palabra que se ama con sentimiento, es la descripción de aquello, yo te amo, pero yo te amo con sentimiento, yo te amo con emoción. Yo te amo con respuestas reaccionarias, con momentos específicos de alabanza. Así es que yo te amo. Amados, pero esa no es la manera en que vamos a poder servir al Señor, ni ser una comunidad de reconciliación. No vamos a poder servir al Señor, ni ser una comunidad de reconciliación si lo que sentimos son emociones, si lo que sentimos ¿verdad? Es un pensamiento bonito acerca de Cristo, emotivo, ¿verdad? Se oye bien, se canta bien, se siente bien. No es así como el Señor nos está llamando a que le amemos. El Señor está llamando a que nosotros estemos dispuestos a morir para que Él sea en nosotros. El amor que el Señor está esperando de nosotros en respuesta es un amor de compromiso. El amor que el Señor está esperando de nosotros no es el amor del culto del domingo donde hubo un culto tan bueno que se me pararon todos los pelos y qué bueno estuvo. Y está bien que esas cosas sucedan. La operación del Espíritu está ahí para que se manifieste y hayan unas operaciones extraordinarias. Pero eso no es lo que Dios está invitando. Jesús no está invitando a Pedro a que sea simplemente un discípulo de culto, un discípulo de expresiones superficiales. No, Pedro iba a entregar su vida literalmente por él. Era necesario que para poder pastorear a otros, acompañar a los pequeños, sanar a los caídos, tener paciencia con el que acaba de llegar, tener paciencia con aquel que está adicto a la pornografía o está en un pozo de desesperación profundo y necesita acompañamiento a largo plazo. Nosotros no podemos amar a la gente desde la perspectiva emocional. Tenemos que tener un amor comprometido porque es la única manera de pastorear ovejas, es la única manera de llevar a la gente a Cristo, es la única manera de poder caminar juntos, amados. Y esa expresión ágape es profunda, profunda. Que a lo mejor el tiempo de la discusión pudiera ser mucho más que esto, pero fíjense que el Señor le pregunta 3 veces a Pedro. Claro, la tercera vez que le pregunta, es interesante, no está ahí, no lo tengo ahí, pero búsquelo si quiere y busque el original para ver si lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Usted lo pueda corroborar.
Jesús cambia su lenguaje, porque cuando la segunda vez le pregunta a Simón, hijo de Jonás, ¿tú me agapó? Volvió Jesús a Pedro a decirle, sí, yo te fileo. Pues entonces cuando le volvió a preguntar la tercera vez, Jesús de Nazaret le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me fileo a mí? O sea, tú me amas con sentimientos. O sea, como que Jesús tuvo que bajar, ¿verdad? La métrica para llegar a Pedro, pero no sin antes advertirle. Fíjese que el texto termina así, no sin antes advertirle de que ahora quizás él no estaba entendiendo lo que significaba esto, pero le advierte, le dice, tú ahora que eres joven tienes la potestad de escoger hacia dónde tú vas, pero va a llegar el momento en que va a llegar otro que te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres ir. Y eso es amor comprometido. Eso es, eso, por eso es que le advierte. Digo, no estás entendiendo, Pedro. Tú estás demasiado emocionado conmigo y mi mensaje y te encantan los coritos y te gusta la manera en que se canta en la iglesia o se traduce en una acción bonita dentro de la comunidad, pero eso no es seguirme. Eso es una expresión de edificación, pero eso no es seguirme. Seguirme es que llegue el momento en que tú vayas donde yo quiero, pero donde tú no quieres. Tú seas dirigido por mí, mi espíritu te conduzca, te dirija, te quebrante, te transforme en una persona totalmente distinta y seas capaz de llegar a donde no necesariamente te gusta, pero es donde yo te necesito. La pregunta que nos vamos a hacer como comunidad de reconciliación es si nosotros estamos a ese nivel de madurez y de compromiso con ese amor para servir a Dios, para servir a los demás y para servirnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Y cuando hablamos así que dice, pastor, eso de servicio a sí mismo, sí, porque nosotros tenemos que aprender a mirarnos a nosotros mismos de manera equilibrada, porque para poder bendecir la vida de los demás tenemos que trabajar con nuestros propios issues también, porque hay veces en que no somos relevantes, hay veces en que no podemos ser eficaces, hay veces que pudiéramos ser inclusive imprudentes, porque todavía no hemos podido manejar nuestras propias acciones, no hemos podido dejar que el Espíritu ministre a nosotros para encontrarnos con nuestra realidad y transformar nuestra historia en otra cosa, para que se manifieste en manera plena lo que es el amor agape. Así que yo espero que Dios nos ayude a todos nosotros en medio de este proceso. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos das esta experiencia de estudio y yo estoy segura que cada uno de los que estamos aquí no solamente hemos repasado, sino de que hemos entendido algo nuevo y que tú nos vas a llevar a todos nosotros a que nos miremos, Señor amado, en ese espejo maravilloso donde tú nos haces una iglesia relevante, una iglesia que está interesada, una iglesia que quiere entender, una iglesia que quiere prepararse, Padre eterno, y tomar herramientas y echar mano de lo que tiene para poder bendecir la vida de mucha gente. Te pido, Señor, que nos ayudes y gracias, Padre, por la maravillosa oportunidad de estar en esta zona virtual. Es una herramienta maravillosa que tú nos estás dando para seguir conectados. En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Señor amado, la actividad de evangelismo en la tarde, que la gracia tuya se manifieste de manera poderosa en medio de esta expresión y que seamos todos bendecidos, Señor, llevando a cada puerta que tú nos permitas esta buena noticia, la noticia que puede transformar la vida de nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar. Dios me los bendiga y les esperamos a todos esta tarde con la ayuda del Todopoderoso. Muchas bendiciones.